nosotros quedamos marcados por el exilio del padre, porque el padre no podía estar, el padre estaba castigado por la iglesia. O sea, Schoenstatt era clandestino. Schoenstatt tenía no solo que luchar contra el ambiente, nosotros lo llamamos prometeico, decíamos después, era un mundo que estaba entrando en crisis, era mucho más sutil la cosa que después, pero era evidente, algo estaba pasando, y esa es la inquietud nuestra. ¿Qué está pasando? ¿Cómo respondemos? Tenemos que cambiar a Chile, y lo pensamos cambiarlo por la política, y para que llegue Schoenstatt, traiga a la iglesia una propuesta nueva. Porque la propuesta que hay estábamos en un colegio excelente, excelentes sacerdotes, pero teníamos, entonces yo siempre pensaba, ¿y qué más era? Era un cristianismo entusiasmado. Entusiasmo significa en griego con fuego, fogoso, un viento como el viento que remeció a Pentecostés, y no tenerle miedo a nada. Eso se nos decía, y nosotros con Hernán nos pusimos en pugna con los padres del colegio. En algunos de esos momentos, antes o después de ese 18 de mayo, yo vine con Hernán una vez y el padre había un camino que se llama el Camino del Padre aquí, que no es el que se va hacia la casa del padre, sino que es una especie de paralelo que lo inventaron, porque el verdadero, las hermanas lo cerraron, porque es un lugar donde ellas se encuentran con el padre, donde ellas pasaron, con justa razón lo han cerrado, consideran una cosa íntima, y las hermanas han entregado todo, y esa parte se la guardaron un poco. Entonces, la punta iba hacia el edificio de adelante, dentro del colegio después, y llegaba así cerca del santuario. Era un camino así largo. Y entonces el padre se paseaba con el padre Ernesto hablando, y Hernán y yo loreando, mirando donde el padre, si podíamos, todos lo veíamos pasar, y hubo dos encuentros, una punta y la otra punta, 2 días distintos. Un día, primero fue el padre hacia la punta de allá, cerca de Búcar Martínez. Y nosotros nos interrumpíamos, el padre estaba hablando, nosotros quedamos lejos, el padre Ernesto no nos tiraba al piste, ya no estaba con el padre Corte el lado. Entonces de repente nos llama el padre Ernesto, venga. Y dice, el padre nos quería hacer una pregunta. Nos paramos los dos, el padre nos dice, Ernesto nos traduce, y le dice, ¿ustedes están dispuestos a llevar Schoenstatt a todo Chile? Hay que pensar lo que era Santiago. Yo hacía poco me había demorado como 14 horas hasta Molina. Entonces, todo Chile ya era una cosa muy grande. Entonces, y yo salto y le digo, ¿por qué a todo Chile? Evidentemente a todo Chile, a todo el mundo. Y se puso un silencio, me recuerdo, y el padre le dice algo en alemán, y dice, y bueno, Hernán, yo me acuerdo bueno, yo le contesté primero, porque yo era más, no sé, más sanguíneo que Hernán, pero fue así, fue un poco un diálogo que yo me focalicé con el padre. Y entonces, el padre dice, veo que han comprendido lo que es Schoenstatt. Y eso es lo que el padre dice, yo me encontré una juventud como la fundadora. Y dice, si Schoenstatt, porque estaba rodeado en la Guerra Fría, qué sé yo, la posguerra de la Guerra Mundial, cuando se enfrentan Rusia, Estados Unidos, y podía ser atacado en cualquier momento. Si Schoenstatt es borrado del mapa, Schoenstatt renacería desde aquí. Y aquí digo la Florida, estoy hablando de la Florida porque todo esto sucede aquí. Porque Schoenstatt es terráqueo. Schoenstatt, un santuario es un trozo de tierra, es un espacio geográfico. Se puede pensar que lo que fija al hombre es un espíritu que tiene tiempo y lugar. Entonces, ser persona es ser
estar en el tiempo en un lugar determinado. O sea, el lugar es antropológicamente, desde el punto de la constitución humana, es lo central, es existir humanamente. Entonces, el aquí, desde aquí, todas esas cosas, era ahí. Bueno, ese fue el primer encuentro y me acuerdo, se me quedó grabado, a Hernán se le quedó grabado, lo comentamos pocos meses después cuando hicimos la consagración. El 1 de noviembre de ese año hicimos la consagración, Hernán y yo, la Alianza de Amor. Y otra vez, fue en la otra punta. Y esa vez, la otra vez nos llamaron, pero esa fue nos topábamos así. Porque el padre, la otra, nos llama porque él quería hacer una pregunta. Y la pregunta es si estamos dispuestos a llevar a todo Chile. Habían hablado si esta juventud era santiaguina, qué sé yo. Y entonces el padre dijo, llamémoslo. Yo estoy inventando, pero fue así, porque literalmente nos llamaron para hacer una pregunta. La otra vez fue distinta. Lo saludamos, y el padre Néstor, nosotros con Hernán, esperando que el padre se parara, pues íbamos a hablar. Y entonces llega, lo saludamos, y Hernán le dice, Joaquín quiere ser político para cambiar a Chile. Porque le decían, pasarse conversando no lleva a nada, hay que ser político para cambiar el país. Y entonces, el padre mira y dice, entonces que sea presidente de la República. Y de ahí nació el mito que el padre había dicho que iba a ser presidente de la República, cosa que no fue verdad, no es verdad. Sino que dijo, si es político, si se juega entero, llega a la cumbre, va a cambiar todo. O sea, no que sea un medio político, no, juegues entero y sea lo que tiene que ser. Y yo me decidí poco después a ser hermano mariano, porque yo no quería ser sacerdote, yo quería ser político. Yo quería ser abogado para defender a los pobres y ser político y cambiar a Chile desde Schoenstatt, con el sello de Schoenstatt. Y entonces yo me decidí ser hermano mariano, para no casarme, porque si me casaba tenía que compartirme con la señora y los hijos, digamos. Y dije, no, esto es todo, o sea, no tengo un tiempo, en un minuto yo. Entonces voy a ser hermano mariano. Y después me di cuenta que lo que yo quería era ser sacerdote. Pero cuando nos consagramos con él fue el 1 de noviembre. Pero son las dos frases, me dijo otra en los pies del santuario que me escribió, vencemos porque morimos. Es un trozo de una canción del Schoenstatt alemán en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo Schoenstatt estaba amenazado por el nazismo. Y a nosotros nos encantaba esa frase. Era parte de una canción. El padre dice en una de las pláticas, dice, ¿por qué hay aquí, dice, una casita en la pradera? Vienen para acá. ¿Verdad? Eso era un campo así como un potrero y una casita chica. Y el padre dice, estaba abierto el techo y dice en una de las pláticas, aquí donde hay un agujero que parece que está bostezando, Gienen, dice el palabra en alemán. Porque o sea, parecía una boca que bostezaba así. Es una imagen que al padre se le ocurrió. Y dice otra más, y esta casa dice que parece una casa de muñeca. Pues son dos palabras, porque ustedes se den cuenta, era como un poco de juguete. No era juguete porque la cosa brutalmente seria, pero era todo chiquitito, no había nada. No había parque, no había casa, estaban construyendo una. Donde nosotros, las hermanas, cuando veníamos a retiro, las hermanas nos daban el lugar de ellas, donde dormían, para que durmiéramos nosotros. Y se iban a la casucha que había atrás de los obreros que habían trabajado en la construcción del santuario. De ahí dormían ellas. No, así era heroico. Y nos sacaban la comida de la boca para darnos alimentar. Eran re pobres y nos hacían un desayuno exquisito, qué sé yo. Bueno, entonces ese es el tiempo. Y ese es el padre en Bellavista. Y nunca olvidarse, el padre dejó Bellavista el día del Sagrado Corazón. Y él iba con el corazón traspasado por el gran dolor de todo lo que pasaba, pero el peor dolor, el más duro, que se iba a ir a una parte que no había santuario. Se iba a Milwaukee. Y de ese dolor que lo percibe la gente nace el santuario de Milwaukee. Y lo ponen delante de su ventana. Y entonces, y el padre Milwaukee es nunca en ningún lugar donde celebró tantas misas. No sé cuántos, son 3.000, no sé cuántos. Y donde dejó todo, donde el padre, maduró todo su tiempo y donde lo preparó para el retorno, que sea. Pero Bellavista partió el día del Sagrado Corazón
el corazón traspasado del Padre, que es el corazón traspasado de Cristo en su pequeño discípulo que es el Padre. Y ese día habló el 31 de mayo. O sea, habló a los laicos el 31 de mayo en Bellavista, y esa práctica está traducida en los textos del 31 de mayo. Y eran los laicos, les insisto, y eran los jóvenes, y en Bellavista, y antes le había hablado nada más que la carta a los obispos y a los palotinos y a las hermanas marianas. Y son los jóvenes, pero son los laicos. En la familia de Bellavista, o sea, y hay alguna práctica anterior sobre el Padre sobre Bellavista, pero es en la despedida. Y en la despedida dice, 31 de mayo, capital de gracia. Y lo repitió, 31 de mayo, capital de gracia. 31 de mayo, capital de gracia. En los días fogosos a nosotros que queremos cambiar el mundo, capital de gracia. O sea, hay que hacer eso, está bien, lo alabó, veo que entendieron 80, pero sin esto lo demás es palabrería. Y acuerden esa frase que escribió, no nos dejamos robar la fe. Y la van a mandar a los novicios a Olpe, donde están siendo expulsados por la originalidad de vivir 80, o sea, por Bellavista. Nosotros lo llamamos el espíritu Bellavista. Nosotros cuando fuimos en el barco, el año 54, mi curso, que era el tercer envío, veníamos, Bellavista ya estaba tematizado, ya habíamos recibido noticias del rechazo allá, lo habían expulsado del noviciado. Entonces, y saben, nos habían tenido que ir a Suiza. Los palotinos alemanes los echaron. Y los palotinos suizos nos recibieron y fuimos a vivir en una ciudad muy linda, que es Friburgo de Suiza. Hay dos Friburgo, de Brisgovia, el de Suiza, y el de Suiza, que es una universidad importantona donde estudiamos. Y entonces, ¿qué llevamos? Me decía Rafael en el barco. ¿Qué llevamos? Es lo que vivimos en Bellavista, lo que vivimos en la Bellavista de la Florida. Entonces, y esta cosa es una forma especial de vivir. Y hasta eso nos dábamos cuenta. Porque el Padre nos había dicho, esto es especial. Y entonces, en fin, ahí salió la conversación. Yo le dije, el espíritu de Bellavista. Y Rafael me la pesca. Yo estaba hablando y dice, es la pesca. Eso es lo que hay que decir. Esa es la fórmula. Y tenemos que llevarla a Friburgo. De eso vamos a ser fieles. Lo que vivimos en Bellavista, eso es lo que nos marcó. Esa es nuestra originalidad. Para eso estamos. Por eso hay que morir. Ustedes ven de nuevo Bellavista, ¿no? Dicho teológicamente, el sacramental del lugar, el lugar se hizo el símbolo de todo. Lo es, por el acta de fundación. Lo primero que pasa es el lugar. Para hacer de este lugar, es la primera palabra, este lugar, un centro de peregrinación, un lugar de peregrinación. Entonces, lugar, peregrinación. Hay un lugar, en la teología es así, algo sucede, a ver, tiempo y lugar, ¿no es cierto? Y el tiempo tiene sentido por algo que ocurrió en alguna parte. Y después, el lugar le da sentido al tiempo y el tiempo le da sentido al lugar. Porque el tiempo, la conmemoración del tiempo es la conmemoración de la significación, tiene significado viene de signo, tiene un signo, es un signo de algo, eso se llama sacramental. Cuando yo bautizo es un signo de que el agua es una cosa visible, el misterio, pero está significado en esa agua y en la cabeza del niño. Entonces, están los 7 sacramentos y los sacramentales de la iglesia, que son los sacramentales del agua bendita, algunos, y hay uno que el Padre, que para él el más importante es el sacramental del lugar. El agua bendita es muy importante, pero de nuevo, lo humano es tiempo y lugar. Para ser humano en la historia es tiempo y lugar, y la Virgen viene a cambiar el tiempo y el lugar. Entonces celebramos el tiempo y celebramos el lugar. Y dice en otra parte, los días claves son el 20 de mayo, los 4 días grandes, a ver si son 4, porque la memoria me falla, es la bendición del santuario, el 20 de mayo, en la misión, 31 de mayo, y la coronación el 5 de junio. Que la corona aquí, como reina y educadora de todo el pueblo de Chile. Educadora de todo el pueblo de Chile. Una expresión que no lo usó muchas veces, no está estudiado. Sé que lo
lo hizo para el santuario de los suaves, Liebfrauenhöhe se llama, la altura de Nuestra Señora. Ahí dijo, para todo el pueblo suavo, esta coronación, este santuario para todo el pueblo suavo. Y aquí se corona. Ese es el origen de Maipú. Yo, en cierto sentido, inventé Maipú. Porque Maipú era un santuario que estaba quedando... botaban plata y cemento, no se terminaba nunca. Y la mamá del padre cardenal Francisco Javier fue la mujer clave que hizo que se construyera... O sea, había una cosa de señoras que hicieron mucho mérito y ella llegó a ser presidenta y lo transformó en una cosa moderna y logró una ley. Y ella nos ofrece a nosotros Maipú, va poco antes de la ordenación, nosotros ordenamos el 61, el 59, 60, 59, por Europa, y nos dice, ustedes tienen que tomar Maipú. ¿Y por qué? Ustedes son marianos y tienen una muy buena formación cultural acá, teológica, filosófica. Y yo levanto la mano y le digo, señora Marta, no nos ofrezca santuarios. Y hay muchos santuarios de gente y no los podemos atender, así que no. Entonces, cuando cae el muro de Berlín, yo entro recién ordenado sacerdote a Alemania con mi hermana, entro yo, pero es que estoy contando la historia. Pues. Yo venía de la ordenación sacerdotal, había ido a Roma, y venía de Roma a Alemania para ir a Schoenstatt. Y el tren de entrada, los diarios, una tensión muy grande, cerraron, levantaron el muro. Y entonces fue la primera quincena de agosto. En torno al 15 de agosto, entre el 15 y el 18. Y yo voy y estaba inquieto porque esta cosa, todo el mundo hablaba de eso, el muro. Y me siento en un asiento frente al santuario original, está mirando, y de pronto me cae la chaucha, pero violentamente. Vamos a transformar a Chile, sí. ¿De dónde? De Bellavista. ¿Va a ser el hombre de la nueva comunidad? Sí. Cuidado, vamos a llegar tarde. Porque yo estaba avanzando lentamente. Cuando lleguemos y el pueblo se ha desmarianizado, va a ser tarde. Hay que tomar Maipú inmediatamente. Para que de Bellavista cunda la cosa por dentro, en intensidad, en catacumba, en élite. Pero el pueblo hay que luego ir a salvar la piedad mariana del pueblo. Porque va a ser María. Y todos mirando el santuario, recién ordenado sacerdote, no llevaba un mes de sacerdote. Venía de Roma, está con Papa Juan 23, que es santo. Y ahí fue la chaucha. Y ahí tuve todo ese tiempo, siempre, pero fue madre educadora de todo el pueblo de Chile. Entonces, vamos a servir eso. Y va a ir de aquí a allá, o sea, y el día de la coronación que el padre dice. O sea, es reina de este territorio, pero el padre dice, como signo de... Aquí, Bellavista es el signo de todo Chile. O sea, explica eso desde aquí. No lo dice en esa plática esa palabra. Pero quiere decir que esto está por todo Chile. Este es el trozo de Chile que viene ella, pero necesita... táctica, estratégicamente, llegar luego para llevar la visión mariana y desde ahí la visión de una patria. Ese tema de la patria, el padre es muy fuerte porque contradice, enfrenta el concepto de patria de Hitler. Y ya está en el marco de la Virgen, que en Schoenstatt dice Schoenstatt, 1914, dice Ingolstadt. Y es porque aquí está Schoenstatt y Bellavista. Schoenstatt. Allá está Schoenstatt y Ingolstadt, que es la congregación mariana de los jesuitas en esa ciudad. Ustedes lo saben eso. Entonces, ¿pero qué era esto? Ingolstadt era un colegio jesuita donde los jesuitas formaban a los príncipes de Alemania, a los principados, a los que dirigían el país, que era la nobleza. Entonces decían, y esa es una táctica jesuita, si jesuitas, pues son los colegios jesuitas de los mejores, para formar los dirigentes. Si cambian los dirigentes, los formamos y ellos forman el pueblo. Entonces cuando el padre pone, o los fundadores ponen Ingolstadt y Schoenstatt es un nuevo Ingolstadt. Vamos a dirigirnos a los dirigentes, pero los dirigentes políticos, no eran los dirigentes sacerdotes.
Era lo que iban a cambiar el país. Es una movida hacia, se dice iglesia y mundo, era hacia el mundo. Era cambiar la iglesia por la imagen del cenáculo. Eso viene de San Vicente Palotti. Todo lo que usa el cenáculo es Vicente Palotti. Esa es la imagen. Un día les puedo hablar. Fíjense dónde están las mujeres. San Vicente Palotti lo hizo pintar y lo devolvió. Jamás lo habría hecho. Porque el pintor puso, no estaban las mujeres. Las ponga. Y le habló tanto que las puso a las dos en el centro, que son, fíjense, es totalmente femenino. Es feminista ese cuadro. Bueno, entonces, en Ingolstadt está en el marco, está el programa político. Y yo, en mi corazón, dijeron, vamos a cambiar a los dirigentes para que los dirigentes cambien el pueblo. Eso es lo que quiero ser yo, ser político. Entonces le dije a Hernán, eso, claro, vamos a cambiar el país. Entonces los dos nos pusimos a estudiar Derecho, él estudiaba Derecho, no sabía, pensaba el sacerdote, era un genio, pero un genio. Sacaba la nota máxima, nunca se sacó, nunca en ninguna parte, una nota que no fuera la máxima. Y era lo más sencillo del mundo. Era un niño, pero era un genio. Por eso, un tipo muy importante para el Junta chileno y para Bellavista. Tiene unos cantos a Bellavista, qué sé yo. Voy a decir una sola cosa breve. ¿Qué dice? Un siervo de María nunca perecerá. ¿Qué significa no perecer? ¿Ah? No morir. No morir. ¿Y qué es lo que es no morir? Es resucitar. O sea, es un grito resurreccional. Y por lo tanto, pero a la resurrección se pasa por la muerte. Es un grito pascual. Todo un cambio muy importante de la Iglesia conciliar es que toma conciencia del misterio pascual. Había mucha conciencia de la cruz y no tanto lo pascual. Y después se ha puesto un pascualismo un poquito liviano, a veces, un optimismo sin cruz. Hagamos esta cosa. Y eso es una de las cosas que pasó después del concilio. Ahí está la frase pascual. Lo hizo Fritz Esser, uno de los grandes héroes, que tenía tuberculosis, se estaba muriendo, quería salvarse, va a ser sacerdote. Su padre había muerto, su madre lo necesitaba, era el hijo mayor, pero quiso ser sacerdote y lo llevó con esa conciencia, su padre muerto, el sacerdocio. No tenía tiempo para ser frívolo. Y él puso esa frase, porque él estaba en peligro de muerte. Se la escribió un moribundo. O sea, no lo sacaron de un libro, lo sacaron en un grito de resurrección de un moribundo. Schoenstatt está para el Chile, pero está para el mundo. Es el único lugar que no es Alemania donde ocurren los hitos de la historia de Schoenstatt, de Gran Zamora. O sea, Schoenstatt Bellavista es internacional como ningún otro lugar lo es. Después es Milwaukee. Se transforma en un lugar internacional porque tiene una significación para todo. Es el tiempo del exilio del Padre, es un lugar para encontrarse con el Padre. El ombligo es la marca del nacimiento. Porque hay ombligo es que yo tengo padre y madre. Tengo madre. Entonces, y por eso que Adán lleva en la pintura renacentista, cuando se ha expulsado del paraíso, en la pintura alemana, pre-renacentista, comienzo del renacentismo, final del gótico, no tienen ombligo, pero no tienen mamá. Entonces, Schoenstatt no tiene ombligo. No tiene mamá. Si tiene mamá, tiene ombligo. ¿Y dónde está el ombligo? ¿Cuál es el ombligo? Aquí. Y una pregunta capital, umbilicus mundi, ¿dónde está el ombligo del mundo? Porque si yo voy al origen, voy a la fuerza. Y el que siempre se regenera, donde se engendra. Uno tiene que ir al lugar del engendramiento. Entonces, la pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el ombligo del cristianismo? Y se lo preguntan, ¿y dónde está el ombligo del mundo? Muchos salían a buscar el ombligo, el lugar del nacimiento del mundo. Y entonces Paul Claudel, el gran poeta francés, dramaturgo, dicen, el ombligo del mundo es el hoyo que hay en el Calvario, que es el orificio de la cruz, donde estuvo plantada la cruz, donde se puede meter la mano actualmente. Ese es el ombligo del mundo. Mientras la iglesia sea fiel al ombligo, va a nacer, no es Belén, porque el nacimiento en Cristo es por la sangre que chorrea por la cruz y por el chorro de agua
que viene la sangre y el agua. Entonces, si encontramos el ombligo, el origen de todo, si yo me baño en el agua del origen, yo tengo la fuerza del origen. Y entonces, ¿cuál es el ombligo de Schoenstatt? Bellavista. ¿Y cuál es el ombligo de Bellavista? El santuario. Y entonces, y yo voy al origen, todo ¿cómo se llama? Se diluye, se adapta. Y si tú no vuelves al origen, y por eso el año litúrgico, y el año litúrgico es tiempo, y el lugar son los lugares santos. Tú tienes que hacer el año litúrgico y tienes que celebrar el 18 de octubre. Hay una especie de calendario litúrgico schoenstattiano, que a veces se ve separado del litúrgico, y eso está mal. Siempre hay que volver a la confluencia de nuestro calendario con el calendario de la iglesia litúrgico. Pues bien, hay que volver los tiempos, hay que venir a Bellavista no cualquier día, no da lo mismo venir el 31 de mayo o el 20 de mayo que cualquier día. No da lo mismo volver el 18 de octubre. Y por eso son los días, o sea, el tiempo, y el tiempo es litúrgico. Recuerda el día que murió, el día que nació, etc., el día que fue concebido. Pero ¿y dónde? Es tiempo y lugar. Entonces el lugar, hay que ir al lugar original. Y hay que entrar en el origen y el ombligo de nuestra vida, que es el recuerdo de la madre y del padre, porque la madre nos concibió sola, pero tiene una ligazón especial. Y esto nos va a lo más, se llama Urwüchsig en alemán, lo más primario, lo más primitivo del origen. Estamos hablando del comienzo de todo. Entonces estamos hablando del comienzo de todo. Y eso es el santuario, pero es el 18 de octubre, y por eso los 18. Y en la historia de Bellavista, el 80 chileno, es volver al paso del Padre, porque la alianza es siempre son dos, porque no se puede casar uno. Y la alianza tiene que haber dos partners, ¿cómo se llama? Dos contrayentes. Entonces, todo eso es lo que se renueva, es el vivir, y es vivir del origen. Siempre decía, sumergirse en el agua del origen, lavarse de la antigüedad y del polvo para nacer fresco como el origen. Entonces, la palabra original es muy importante. Que yo tengo que dejar caer todos los velos, todas las costumbres, y encontrarme en mi desnudez con el Padre tal cual es, sin velos, sin conceptos. La conceptualización yo tengo que poner conceptos, pero es ya una elaboración del pensamiento, de la emoción, de la experiencia. Y aquí hay una palabra que es clave en la vivencia, que es un concepto básico, clave. Yo escribí un libro sobre este tema, la vivencia mariana, donde, según el padre Kenton, y además hay una tesis doctoral de un padre argentino sobre la vivencia, que yo la cito ahí, qué sé yo. Pero quiero decir, la vivencia consiste en que alguien vivió esto, y yo cómo lo hago mío. ¿Cómo lo que es de él pasa a ser mío? No existe otra solución que la vivencia. Y la vivencia es la captación y elaboración con el corazón de las verdades que se anuncian, de una verdad. Una verdad, yo la capto, es pasivo. Elaboro, es activo. De una verdad es el intelecto, desde el corazón a la sensibilidad. El cuadrilátero, siempre activo, pasivo, emocional, supraemocional, que es la verdad. Y con la persona es un encuentro de persona a persona con todo lo que yo soy y con todo lo que ella es. El encuentro personal, todo lo que hicieron ustedes para prepararse para el matrimonio. ¿Por qué el encuentro de la iglesia con Cristo es el desposorio? La iglesia es la esposa de la iglesia. Y la Virgen es madre, ¿no es cierto? Y el padre Kenton dice, sí, es madre, pero es esposa y madre. ¿Saben eso, no? La Mariología, que está emparentada con Scheven, un teólogo alemán del siglo XIX, por la cual le llega toda la revelación al Padre.
El padre no es discípulo de Sheven, pero está en ese flujo. El padre y María, en la cruz de la unidad, está como la esposa. Es la nueva Eva. Decir nueva Eva es decir es la mujer de la pareja nueva. Entonces, el encuentro de ir al origen es encontrar a María, a Jesús y encontrar al profeta de esa novedad que es el Padre Fundador.